Hola, muy buen día. El día de hoy hablaremos acerca de cómo hacer gráficas en MATLAB. Habíamos visto hasta este video cómo se obtenían operaciones con vectores, con matrices, cómo ocupar algunas operaciones especiales como raíz cuadrada, potenciación, etcétera. Ahora lo que vamos a hacer es cómo emplear esta característica de MATLAB que nos permite grabar dentro de su espacio de trabajo. Entonces, para graficar en MATLAB empleamos la siguiente función. Plot, ¿ok? Entonces, cada vez que nosotros queramos hacer una gráfica, vamos a emplear esta función. Pero, ¿cómo vamos a emplear plot? Bueno, básicamente para graficar necesitamos solamente de dos vectores. El primero que va a ser la variable independiente y el segundo que va a ser la variable dependiente, ¿ok? Solamente necesitamos estos dos valores para poder hacer una gráfica dentro de MATLAB. Entonces, por ejemplo, vamos a graficar una función seno. Vamos a definir un seno dentro del espacio de trabajo. Entonces, vamos a ponerle y, va a ser igual a mi palabra reservada para el seno sin, y ese seno va a tener un ángulo de pi cuartos por un vector. En este caso va a ser un vector t. Entonces, ¿se dan cuenta esta función de aquí? Esta función de aquí tiene como variable independiente el tiempo y la variable dependiente pues es el valor del seno. Pero aquí hace falta algo, si lo pueden notar. No hemos definido cuál es el valor del vector t. Entonces, antes de que ustedes grafiquen, lo que tienen que hacer siempre, primero, antes de declarar su función, es declarar su variable independiente. Para eso, vamos a comentar esta línea para declarar primero el vector t. Entonces, en este caso vamos a poner un tiempo que vaya de 0 a 100. Entonces, vamos a poner mejor de 0 a pi para que se alcance a ver bien la gráfica. Entonces, vamos a poner que t es igual. Hablo mis paréntesis cuadrados, pongo mi punto y coma y defino mi valor inicial que va a ser 0. Mi incremento vamos a ponerle 0.1 y mi valor final que va a ser, vamos a poner 2pi de valor final. 2pi, ahí está. Ya tengo definido mi vector t, ya tengo definida mi variable independiente. Ahora voy a definir mi variable dependiente, voy a definir la función que quiero graficar. En este caso, pues es seno de pi cuartos por t, ¿ok? Entonces ya tengo definidos todos los valores que necesito, tengo definida mi variable independiente, tengo definida mi variable dependiente, doy enter y ya está, ¿ok? Entonces, cuando ustedes quieran graficar una función dentro de MATLAB o un arreglo dentro de MATLAB, tienen que tener cuidado en esto. Al igual que en la multiplicación, que deben de coincidir la dimensión de los vectores, en el caso de la gráfica, tienen que coincidir también la dimensión de los vectores. Para graficar dos variables o una variable que depende de otra, la dimensión de ambos vectores tiene que ser la misma. Si no es la misma, vamos a caer en un error y entonces MATLAB nos va a mandar nuestro letrerito de que nos equivocamos. Entonces, en este caso, ambos vectores son de la misma dimensión y lo que tengo que hacer entonces simplemente es colocar la variable plot. En este caso, plot, mi variable independiente en este caso es t y mi variable dependiente es y. Ya ahí está, ¿ok? Como yo quiero que me despliegue, perdón, la gráfica, no le pongo punto y coma al final de mi línea. Simplemente le doy enter y esperamos a que lo termine de procesar. Esperamos un poquito más. Y entonces se dan cuenta como aquí tenemos en la posición siempre primero debe de ir la variable independiente y en la segunda posición siempre tiene que ir la variable dependiente para poder obtener la gráfica. Aquí lo que hace MATLAB es que les despliega esta ventana en donde aquí tenemos nuestra variable independiente y tenemos nuestra variable dependiente, ¿ok? Entonces lo que quería graficar era un seno
un ángulo de pi cuartos y entonces ese es el resultado, ¿ok? Acuérdense que mi vector, mi variable independiente va de 0 a 2pi, que es alrededor de 6.6, y mi variable independiente depende de este valor en el tiempo, ¿ok? Entonces, esa es la forma en cómo se grafica de manera general funciones dentro de MATLAB. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo quiero graficar dos funciones en una sola función, en una sola imagen, perdón? Lo que tenemos que hacer es, podemos ocupar dos funciones. La primera con la que vamos a trabajar, voy a cerrar esta figura. La primera función con la que vamos a trabajar es hold on, ¿ok? Hold on es una función que lo que me va a hacer es que la figura anterior la va a dejar presente en mi imagen y me va a encimar a dos gráficas. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a graficar otra vez esta función, que es el seno de pi cuartos, y vamos a generar otra función. Vamos a ponerle z es igual vamos a poner coseno de pi tercios por el mismo valor, la misma variable independiente. En este caso tiene que ser la misma variable independiente para que el vector sea de la misma dimensión. Si no, va a haber una incongruencia y no me va a dejar graficarlo. Ahí está, ¿ok? Entonces, lo que tengo que hacer es escribir la función hold on, enter, y ahora sí, plot de mi variable dependiente, que es el tiempo, coma, mi variable independiente, que es el tiempo, y mi variable dependiente, que en este caso es z. Enter, ¿ok? Vámonos aquí al icono de MATLAB y vamos a abrir la figura. Ya está, ¿ok? La línea azul o la gráfica azul es la gráfica del seno de pi cuartos y la gráfica roja es la gráfica del coseno de pi tercios, ¿ok? Así es una forma muy sencilla de poder graficar dos figuras para poder realizar alguna comparación. No sé, queremos hacer el análisis de cómo se comporta un sistema ante diferentes entradas y queremos comparar el comportamiento. Entonces la forma más fácil de comparar este comportamiento es de esta forma, ¿ok? Pero ¿por qué ponemos hold on? ¿Por qué colocar esta función? Bueno, voy a cerrar esta figura y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a graficar otra vez plot. Vamos a graficar la función y aquí está, ¿ok? ¿Qué pasa si yo en la siguiente línea escribo la otra gráfica sin ninguna otra función? Plot t, z, enter. Vamos a ver la figura. Entonces vean cómo se modificó, ¿ok? Lo que hizo MATLAB es exactamente lo mismo que hace cuando nosotros trabajamos con variables y asignamos diferentes valores a una misma variable. En este caso mi variable se llama figure1. Entonces cuando yo declaro una gráfica, lo que hace es que me la imprime en esta ventana. Si yo declaro otra gráfica, lo que va a hacer es que me va a sobreescribir en la ventana que tengo abierta la gráfica que acabo de declarar. Entonces, lo que tenemos que hacer para evitar este problema es usar hold on para que ponga las dos gráficas en una sola imagen o abrir otro recuadro de figura. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, voy a graficar otra vez plot de t, y. Ahí está. Lo voy a minimizar. Bueno, no lo voy a minimizar. Nada más a salirme de ahí. Y voy a poner esta función que se llama figure. ¿Ok? Ya cuando ponga figure, lo que va a hacer MATLAB es que inmediatamente me va a abrir otra ventana de figura. Aquí está. Ya me la abrió. ¿Ok? Entonces, siempre que nosotros ocupemos el plot, lo que va a hacer MATLAB es que va a graficar en la última figura que tengamos abierta. En este caso va a ser en figura 2. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo pongo otro figure? Me abre figura 3. Entonces, como me abrió figura 3, si yo aquí grafico plot de t, z, esa gráfica tiene que aparecer en figura 3. Vamos a ver. Aquí está. Aquí está la gráfica de figura 3 y aquí está la gráfica de figura 2. En realidad no tengo asignado nada en figura 2. ¿Por qué? Porque siempre MATLAB me asigna la gráfica que estoy declarando al último cuadro de figura que yo declaré. ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar figura 2, vamos a quedarnos solamente con figura 1 y figura 3 y ya tenemos aquí graficadas
en dos figuras diferentes las funciones que yo tengo, ¿ok? Entonces, hold on sirve para poder graficar dos funciones en una misma imagen, ¿ok? Si yo quiero graficar dos imágenes en diferentes cuadros de figura, lo que tengo que hacer es colocar la palabra figure. Hay algunos métodos de comparación que nos permiten a nosotros poder graficar figuras en MATLAB sin necesidad de que se encimen las figuras. Es decir, puedo graficar varias figuras en un solo recuadro de imagen, pero sin que estas figuras estén todas en el mismo recuadro, ¿ok? Entonces, para eso tenemos que ocupar la función subplot. Entonces, esa déjenme se las escribo con aquí de este lado, porque vamos a hablar un poco acerca de subplot. Entonces, subplot. Lo que hace subplot es que genera, es para asignar lugares en un cuadro de figuras, ¿ok? Este necesita la M, vamos a ponerle M, vamos a poner N, necesita M y necesita una P de posición. ¿Qué es esto de N, M y P? Bueno, imagínense que tenemos nosotros aquí un recuadro. Tenemos aquí un recuadro en donde nosotros tenemos varios subrecuadros, ¿no? Vamos a poner aquí uno, vamos a poner aquí dos, vamos a poner aquí tres, y después acá vamos a poner uno, vamos a poner dos, y si cabe el otro, vamos a poner tres, vamos a poner aquí otro uno, vamos a poner aquí dos, vamos a poner aquí tres. Imagínense que estos recuadros son todos del mismo tamaño y todos se encuentran ubicados exactamente uno abajo del otro. Ahí está, ¿ok? Tenemos este recuadro con estas posiciones dentro de ese recuadro azul. ¿Qué es lo que hace este subplot? Lo que hacen en realidad es que con n, con el valor de n, yo asigno el número de elementos que voy a tener en filas, ¿ok? En este caso tengo uno, ahí, tengo uno, tengo dos y tengo tres filas, ¿ok? En este caso, si yo quisiera este, obtener esta representación con este subplot, lo que tendría que hacer sería lo siguiente, subplot, y primero va el número de filas. Acuérdense que esto de filas y columnas es porque MATLAB lo ve todo como matrices. Entonces, lo primero que tengo que poner es el número de filas. En este caso son 3, coma. Ahora, lo siguiente es poner el número de columnas. En este caso, las columnas van a ser asociadas a la letra M de esta función. Entonces tengo una, tengo dos, tengo dos, tengo tres y tengo cuatro. ¿Ok? Entonces, tengo tres filas, tengo cuatro columnas. Entonces, el siguiente número o la siguiente forma de el siguiente número dentro de mi subplot va a ser así. Subplot. Primero pongo el número de filas, que son 3. Luego pongo el número de columnas, que son 4. Ahora, ¿qué sucede con esta P? Esta P lo que me indica es la posición en la cual yo quiero colocar una gráfica. En este caso, la posición se elige de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. ¿Qué es esto? Bueno, si yo elijo la P, en este caso, la P aquí, la P va a ser igual a 1. Aquí la P va a ser igual a 1. Aquí la P va a ser igual a 2. Aquí la P va a ser igual a 3. Aquí la P va a ser igual a 4. Aquí la P va a ser igual a 5. Y así sucesivamente hasta llegar a donde P va a ser igual a 12, ¿ok? Entonces es un P1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces, la P me va a indicar en dónde yo quiero poner mi gráfica.
Si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo de cómo quedaría el subplot, entonces me quedaría subplot, primero el número de filas, que son 3, después el número de columnas, que son 4, después la posición. Si yo pongo la posición 7, la gráfica que yo voy a declarar después de esta asignación de posición va a quedar en la posición número 7. Esa posición número 7 es esta, ¿ok? Entonces, con esta selección de posición, lo que estoy haciendo es colocar en la posición número 7 la gráfica que voy a poner o que voy a declarar después de esta función, es decir, en esta posición, ¿ok? Entonces, lo que va a permitir es tener varias gráficas dentro de una sola imagen, pero estas gráficas no van a estar encimadas entre sí, sino cada una va a tener su espacio dentro del recuadro de imagen. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer ahora entonces que tenemos nuestra función y, nuestra función z. Vamos a declarar una función x que va a ser igual a t al cuadrado. Acuérdense que yo coloco el punto porque lo que quiero obtener es cada uno de los elementos de t al cuadrado. No quiero obtener el producto de t por t, ¿ok? Vamos a poner t cuadrada. Vamos a poner una a que sea igual a la tangente de pi octavos. Vamos a poner pi octavos por t. Y tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a dejarlo con 4. Ok, lo que quiero hacer es estas 4 funciones, graficarlas dentro de un mismo recuadro de imagen en diferentes gráficas cada una. Entonces declaro mi subplot. En este caso, puedo elegir hacer un subplot de la siguiente forma, que sería poner una sola fila, 1, poner las 4 gráficas y poner una posición. Vamos a poner posición número 1. Vamos a darle Enter y vamos a ver qué fue lo que puso en mi ventana de imagen. Vamos a cerrar. Vamos a cerrar todo para que sea más claro, porque si no se van a encimar en las imágenes que ya teníamos aquí programadas. Nos vamos a poner subplot ¿ok? Lo que estoy haciendo aquí, fíjense, es declarar un vector. Lo que estoy haciendo es declarar un vector de 1 por 4. Quiere decir que voy a tener una sola fila aquí. Aquí voy a tener una sola fila y aquí voy a tener 4 columnas, ¿ok? En donde esta de acá, en donde esta de aquí es la posición número 1, ¿ok? Entonces, en la posición número 1 vamos a poner la gráfica de y. Entonces es plot, mi variable independiente, coma, mi función y enter. Vamos a ver cómo se guardó en la imagen. Y en la posición número 1 dibujó mi primera gráfica, ¿ok? Entonces, vamos a ver, en la posición número 1, aquí en esta posición dibujó mi primera función, ¿ok? Ahí está. Entonces, vamos a poner ahora, vamos a declarar otra posición, subplot 1,4, tiene que ser de la misma dimensión para que no me modifique la gráfica, coma 2, estoy asignando la segunda posición, enter, vamos a ver qué fue lo que hizo aquí en mi recuadro de gráficas, vean cómo agregó otra posición, ¿ok? Entonces, esa es la posición número 2. A esta le voy a asignar la gráfica asignada a la z. Entonces es primero mi variable independiente, coma mi variable dependiente. Cierro. Ya está, ¿ok? Vamos a ver la figura y aquí está. En la segunda posición graficó mi variable z. Ahora vamos a asignar otra posición, subplot. Vamos a poner 1,4,3, que es la tercera posición. Vamos a ver la figura. Y aquí está, ¿ok? En este caso, en este caso es la posición 1, posición 2, posición 3 de un vector que es de 1 por 4, ¿ok? En esta posición vamos a graficar plot, mi variable independiente, coma,
mi variable x, enter. Vamos a ver qué fue lo que hizo MATLAB. Ya está, ¿ok? En la posición número 3 me graficó esta gráfica que tengo aquí seleccionada. Ahora vamos a la última posición, subplot, el tamaño de mi vector que es 1 por 4, mi posición número 4 que es la que me falta, y ponerle plot, mi variable independiente, mi variable dependiente. Y ahí está, ¿ok? Y aquí está. Tengo la posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Ahora, ¿qué sucede si yo reescribo o yo me equivoco en la posición aquí? No sé, en este lado. Si yo en lugar de colocar aquí la posición número 4, que es esta, coloco la posición número 2, que es esta. Entonces lo que va a suceder es que la gráfica que tengo aquí la va a cambiar, la va a sobreescribir en esta gráfica de acá, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado cómo asignamos posiciones para que no tengamos este problema de asignación de posiciones. ¿Qué pasa ahora, por ejemplo, si quiero una figura que no sea un vector 1 por 4, sino que sea una matriz de 2 por 2? En este caso vamos a cerrar esta figura de aquí y vamos a colocar aquí subplot. Acuérdense, la dimensión de mi matriz, que en este caso va a ser 2 filas, 2 columnas, y mi posición número 1. Ahí está, ¿ok? Enter. Aquí está, si se dan cuenta, aquí generó una, aquí es el espacio de la 2, aquí es el espacio de la 3 y aquí es el espacio de la 4. Ok, vamos a ver, vamos a ponerle aquí plot, vamos a graficar aquí mi variable independiente x, enter. Vamos a ver qué fue lo que hizo. Y aquí está, ¿ok? Ahí está. Vamos a ver que graficó en la posición número 1 mi función x. Después vamos a asignar otro lugar. Subplot, la dimensión de mi matriz, que es 2 por 2, 4. Ahora quiero asignarlo en el lugar número 4. Vamos a ver qué pasó en la figura. Aquí es el lugar número 4, ¿ok? Acuérdense que este es el lugar número 2 y este es el lugar número 3. Entonces, vamos a graficar la de y, plot, mi variable independiente y, enter. Vamos a ver la figura. Y aquí está, ¿ok? Tengo mi función x en la primera posición de esta matriz que es de 2 por 2 y mi función y en esta posición que es la posición 4 de una matriz de 2 por 2, ¿ok? Y así ustedes pueden declarar el número de imágenes que quieran dentro de una ventana de figuras y pueden declarar el número, la dimensión de matrices que ustedes quieran. Pueden declarar tantas imágenes como ustedes deseen dentro de una misma figura. Entonces, esto sería todo por la parte de subplot. Otra parte que es importante, o sea, hasta este momento ya sabemos cómo insertar gráficas, cómo insertar tus gráficas en una sola figura con fines de comparación. Ya sabemos cómo insertar gráficas en una misma ventana de figuras. Ahora con lo que yo finalizaría el video, la última parte de este video, es cómo yo cambio las propiedades de una gráfica. Vamos a cerrar esta ventana, vamos a limpiar la pantalla CLC y vamos a empezar con esto. Acuérdense que la función con la que yo estoy programando, déjenme lo escribo para que quede un poco más claro. La función con la que estamos trabajando es plot. Entonces, lo que recibe primero es la variable independiente, luego recibe la variable dependiente, luego podemos nosotros asignarle diferentes características que definan a mi gráfica. Por ejemplo, puedo cambiarle el color. Para cambiarle el color simplemente puedo poner dos, dos comitas y poner el color que yo quiera. Para poner el color simplemente tengo que poner la letra inicial del color. Por ejemplo, si yo quiero cambiarla siempre por default, cuando ustedes grafican una figura en MATLAB, una función en MATLAB, lo que les va a dar es un color azul. Puedo cambiarla por rojo, poniéndole R, puedo cambiarla por verde, poniéndole G, por negro, poniéndole BL, etcétera. Vamos a cambiarla por rojo, ¿ok? Entonces, ahí está, rojo. Ahora, lo que vamos a hacer es, después de esto, darle propiedades a los ejes. ¿Cómo le damos propiedades a los ejes? Con las siguientes funciones. Para ponerle a título, la función se llama title. Title. En donde entre dos comitas va a ir el título. Para ponerle nombres a los ejes, la función es
xLabel, y entre comitas va el nombre del eje X, y para ponerle el nombre al eje YLabel. Y entre comitas el nombre de la función, el nombre del eje Y, ¿ok? Entonces, ya sabemos cómo hacer una gráfica y cómo modificar algunos atributos de la gráfica. Ahora vamos a hacer un pequeño código, un pequeño ejemplo para que vean cómo es que se hace. Entonces, ya tenemos un montón de variables definidas. Vamos a graficar X. Voy a poner plot de mi variable independiente que es t, mi variable dependiente que es x. Vamos a cambiarle el color, vamos a ponerle un color verde. Vamos a ponerle un color rojo mejor. Y vamos a ver qué sale, ¿ok? Ahí está. La puso en rojo y me está graficando mi función x, mi variable independiente, mi variable dependiente o el valor de la función. Ahora, vamos a asignarle título. Vamos a poner, quiero que le pongas título, entonces pongo la función para título, las comitas y voy a ponerle función X y enter. Después vamos a ver cómo asignó el título. Entonces, aquí está, ¿ok? Aquí apareció función X, que es mi título. Ahora vamos a darle nombre a los ejes. XLabel. Vamos a ponerle tiempo. Y vamos a ponerle Y. Vamos a ponerle amplitud. Amplitud. Ahí está, ¿ok? Entonces vamos a darle enter para que lo compile. Vamos a ver nuestra figura y aquí está. Nombre, función X. ¿Cómo se llama la variable, los valores de la variable dependiente, amplitud? Y los valores de la variable independiente se llaman tiempo. Adicionalmente podemos poner más bonita nuestra gráfica agregándole líneas a la gráfica. Para agregar líneas usamos la función gridOn. Con gridOn lo que van a aparecer van a ser las líneas asociadas a los valores en X y a los valores en Y. Entonces vamos a darle Enter y vamos a ver qué es lo que hace gridOn en la gráfica, en la figura. Entonces, si se dan cuenta, lo que hizo fue agregar estas líneas entre los valores numéricos de la variable independiente y de la variable dependiente. ¿Ok? Entonces es una forma de darle más claridad a sus figuras y no solamente poner la figura nada más así, sin ningún dato. Póngale un nombre, póngale una etiqueta a su eje X, una etiqueta a su eje Y, para que se entienda más qué es lo que están haciendo dentro de su programación y los datos sean más claros de interpretar. Ahora, ¿cómo la guardamos? Yo les recomiendo que todas las figuras que hagan, las guarden con extensión primero.fig. ¿Por qué? Porque si la guardan en .fig, ustedes van a poder recuperar la figura sin tener que otra vez que declarar todo el código. Entonces, si la guardan con .fig, ustedes pueden abrir la figura, consultarla después, darle un formato diferente, no sé. Pero yo les recomiendo que todas sus figuras las guarden primero en .fig. Entonces nos vamos a File, nos vamos a Save As. Vamos a esperar a que abra. Y eso nada más le da formalidad a su trabajo. En realidad es para que se haga más claro el uso y la interpretación de los datos, ¿ok? Entonces aquí vamos a ponerle mi figura 1, mi figura 1. Y la guardo como .fig. Vean cómo está aquí en .fig. Guardar. ¿Ok? Ya guardó, se llama mi figura 1, la guardó en algún lugar del escritorio. Y ahora sí, después de haberla guardado en .fig, guarden su figura como ustedes gusten. La pueden guardar como PDF, la pueden guardar como un archivo de imagen, la pueden guardar como un archivo .eps, hay muchos formatos. Entonces, no sé, vamos a guardarla, otra vez vamos a darle Save As, y vamos a darle aquí que la guarde como JPG, vamos a ponerle. JPG, mi figura 1, guardar. Ahí está, ¿ok? Ya guardamos la figura, nuestra figura como .fig para poder recuperar los datos, para poder trabajar con la función, si queremos modificar la gráfica en color, si queremos modificar la gráfica en nombres, etcétera.
y después la guardamos como imagen ya para poder hacer nuestro reporte o para tener una evidencia de que se hizo el programa, ¿ok? Entonces, les repito, les recomiendo que primero guarden todo en punto .fig y posteriormente guarden todo ya como imagen o como PDF o en la extensión que ustedes gusten para hacer un tratamiento de imágenes, este, ya digamos que con un carácter vectorial, con punto .eps o con Photoshop, no sé. Entonces, este sería todo el video para generar gráficas. El próximo video vamos a hablar acerca de tratamiento de audio, tratamiento de señales de audio con MATLAB. Y el último video va a ser cómo hacer una función dentro de MATLAB, ¿ok? Entonces eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.